Muy buenas tardes. A continuación, pasaremos a desarrollar el caso de estudio titulado Situación de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Arco Minero del Orinoco, Venezuela, el cual desarrollaremos de acuerdo a la siguiente agenda de trabajo: contextualización del objeto de estudio, objetivo de la investigación, marco metodológico y reflexión final. Importante contextualizar el inicio o el comienzo de la explotación minera en Venezuela, la cual se ubica a inicios del siglo XVIII, cuando en comunidades del estado Bolívar, llámese El Dorado en particular, comenzó la extracción artesanal de pequeñas cantidades de materiales preciosos, tales como piedras, diamante, bauxita y de oro aluvial, entendido como el oro cochano, el oro no procesado. En el año de 1936, el general Eleazar López Contreras, presidente de la República, creó la primera ley de minas con la finalidad de regular la actividad extractiva de materiales estratégicos, en el cual se establece un canon por la extracción de este tipo de materiales con el ánimo de beneficiar económicamente al país derivado de dicha actividad. A mediados del siglo XX comienza lo que hoy conocemos la extracción industrial de yacimientos mineros, la cual se ubica entre los estados Amazonas, Bolívar y del Tamacuro respectivamente. Y es precisamente el 24 de febrero de 2016 cuando entra en vigencia la Gaceta Oficial número 408055, en el cual se establece el decreto número 2248, en el cual se crea y se activa la zona de desarrollo estratégica nacional Arco Minero del Orinoco, cuyo propósito fundamental es la explotación de estas áreas para beneficiarse de la extracción de minerales y piedras preciosas. Si bien es cierto que este macroproyecto tuvo la aprobación del Estado, no es menos cierto que este, a través del tiempo, ha tenido un impacto en estas comunidades y pueblos originarios, a tal punto de que una extensión aproximada a 111.843,70 kilómetros cuadrados han sido utilizados para esta actividad extractiva, la cual al día de hoy ha tenido severos impactos en el ambiente, en el hábitat y en la cultura de los pueblos y comunidades ancestrales. Este macroproyecto se presenta como un modelo de desarrollo sustentable, ecológico y de bajo impacto. Si bien es cierto que nuestra Constitución establece la soberanía del Estado para la explotación de minerales tal y como lo establece en su artículo 112. Asimismo, en el artículo 302, que se establece la reserva estatal para dichos fines y actividades. Sin embargo, producto de esta actividad extractiva, las comunidades y pueblos indígenas han sido severamente afectados en su hábitat y en su territorio, producto
de la intromisión de terceras personas sin ningún tipo de autorización previa. En este sentido, existe una normativa de derechos humanos que protege estos derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Y en el contexto de Venezuela podemos nombrar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece un capítulo exclusivo para los pueblos y comunidades indígenas, en un articulado que va desde el 119 hasta el 126. De igual manera, en el año 2005 entra en vigencia la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con el ánimo de apoyar a estos pueblos ancestrales en la satisfacción progresiva de sus necesidades y con el ánimo de respetar su forma de vida, su costumbre, su génesis, su cosmovisión. De igual manera, se establecen una serie de normativas de carácter supraconstitucional que podemos definir como el convenio número 169 de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, por último, la Declaración Americana sobre los Derechos y Pueblos Indígenas. Si bien es cierto que hay un entramado robusto, fuerte, dirigido y concatenado para el resguardo de la integridad de nuestros pueblos indígenas, actualmente, según organizaciones no gubernamentales, nuestros pueblos y comunidades indígenas están siendo prácticamente que esclavizados para la extracción minera en este arco Orinoco, estando en entendido que todas las instancias del poder público nacional están en conocimiento de dicha causa y el Tribunal Supremo de Justicia no ha emitido ningún tipo de comunicado o de decisión donde deje sin efecto este tipo de situación que, lejos de beneficiar a nuestros pueblos ancestrales, hacen que los mismos se desplacen hacia ciudades fuera de sus territorios originales, lo que ha impactado en la salud, en el bienestar y en el goce y disfrute de sus territorios, de los que hasta en el día de hoy permanecen en sus comunidades. El objetivo de esta investigación se dirigió a analizar la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas para el abordaje de la situación de vulneración de derechos humanos en el contexto del arco minero del Orinoco. A tales fines, nuestro marco metodológico se orientó a través de la utilización del método jurídico dogmático y con un diseño bibliográfico documental a través del apoyo de literatura especializada en esta materia. Como reflexión final, podemos establecer que es necesario garantizarle el cuidado, el apoyo a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Es necesario que desde las bases indígenas se propugnen las condiciones necesarias para que, a partir de la no respuesta del Estado venezolano, sea tramitada a una instancia superior, la Corte Penal Internacional o cualquier ente de carácter internacional, para que intervenga de manera efectiva en el resguardo de sus derechos constitucionales y, como no, a nivel internacional, como lo establece la Declaración Americana sobre Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, amén del convenio número
169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin más a que hacer referencia, quedo de usted a su disposición. Que tenga feliz tarde y muchas gracias y enteramente agradecido por el tiempo dedicado a observar la presentación y esta disertación y hacerme eco del agradecimiento por brindarnos el tiempo necesario en este transcurrir de la asignatura que ha sido de sumo provecho para el crecimiento personal, profesional y el despertar de esta situación que nos hace críticos a este tipo de situaciones que, lejos de beneficiar al pueblo venezolano como un todo, deja en entredicho al Estado y sus instituciones en relación al resguardo de los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas. Muy buenas tardes.